Miren ustedes, un día había un grupo de cucarachas que estaban reunidas entre ellas y comentaban que la vida les iba fatal, que no podía ser que todo el mundo les pisase, que echasen insecticidas y que había que tomar alguna decisión para poner remedio a aquella situación. Y, lógicamente, llamaron a un consultor, que es el que arregla estas situaciones. El consultor reúne a las cucarachas y les dice que no se preocupen, que va a hacer un estudio adecuado para solucionar su problema. Pasan los meses y un día las reúne y les dicen: miren ustedes, he estudiado mucho su situación y creo que ya sé cuál es su solución. Las reúne y les dice: miren ustedes tienen que ser como las mariposas, porque ustedes son feas, salen de noche, a los niños les dan miedo, les echan insecticidas y transmiten enfermedades. En cambio, las mariposas son animales bonitos que vuelan a la luz del día, al que a la gente le gusta y son de colores. Todas las cucarachas se entusiasman y dicen: sí, seamos como las mariposas. Y la más lista o la más tonta, vaya usted a saber, levanta la mano y le dice al consultor: oiga, ¿y cómo se hace para ser mariposa? Y el consultor le dice: el día a día ya es cosa suya. No hay una ley que vaya a solucionar un problema de coordinación entre registro, catastro, topógrafos, ayuntamientos, consumidores, usuarios, jueces, fiscales, procuradores, gestores y demás, si no se produce el día a día del encuentro entre cada uno de los que trabajamos con el territorio. La norma que está a punto de salir de reforma de la ley hipotecaria es una norma que irá seguida en muchas otras normas, porque ninguna va a ser definitiva, y ninguna de ellas va a solucionar ningún tipo de problema si no somos capaces de solucionar el día a día que ocurre entre el trabajo de cada uno de nosotros. Miren ustedes, el registro de la propiedad, cuando nace en 1861, nace porque había una situación de inmovilización inmobiliaria. El patrimonio inmobiliario no se movía, estaba en manos de muy pocas personas y se entendía que había que tomar medidas normativas que facilitasen el tráfico jurídico inmobiliario. Y efectivamente se tomaron una serie de decisiones que fueron adecuadas, aunque entiéndanme bien, adecuadas bajo una perspectiva muy peculiar. Permítame otro chiste, aunque ya soy el segundo de demasiado poco tiempo, pero esto es el caso de que a Lord Winston le dicen: Lord Winston, qué maravilloso césped tiene usted en su jardín. Y Lord Winston dice: la solución es muy sencilla. Yo lo riego todos los días, lo siego una vez a la semana y espero 300 años. En la ley hipotecaria de 1861 se crea un sistema que ha habido que esperar casi 150 años para que produzca los frutos que ha producido. Y es un sistema descriptivo de las fincas que a mi juicio es brillante. Señores, vamos a describir las fincas diciendo que al norte lindan con Juan, al sur con Pedro y al este con Miguel, porque ya sabe cada uno dónde está Juan, dónde está Pedro y dónde está San Miguel. Y ya nos entenderemos en caso de conflicto en los tribunales si no están de acuerdo Juan, Pedro y Miguel con la propiedad que digo yo que está en determinado sitio. Era un sistema que, sin describir nada, identifica todo. Y es un sistema que ha tenido éxito por una sencilla razón, porque el 127% del Producto Nacional Bruto de este país, es decir, más de lo que vale el país, está en créditos hipotecarios. Bastante más. Un sistema hipotecario sobre un sistema descriptivo deficiente no hubiera podido ser soportado en ningún momento. Esto es un sistema válido. Es un sistema que ha funcionado. Ahora, es un sistema que produce circunstancias como cuando un señor va al registro de la propiedad y le dice al de la ventanilla: por favor, ¿me puede decir de quién es la calle Calvario número 24 de la ciudad de Tacoronte? Y el señor del registro le dice: no, dígamelo usted y yo le digo si es verdad o no es verdad. Y digo: pero bueno, estamos locos, yo he venido al registro de la propiedad que me digan quién es el propietario y me preguntan a mí que quién es el propietario para confirmarlo. Eso es así porque los registros de la propiedad se llevan por titularidades y no se han llevado reescritos de manera geográfica o gráfica. Nosotros hemos sido los últimos que hemos llegado a este lío de las representaciones gráficas y geográficas. Llegamos en el año 96, justo con la reforma importante a la que han hecho referencia mis compañeros, y llegamos con una necesidad clara de solucionar problemas técnicos. No pretendíamos otra cosa. Nosotros lo que pretendíamos era evitar dobles inmatriculaciones, es decir, que una finca que estaba inscrita en el registro de la propiedad no volviese a ser inscrita por segunda vez. Esto hasta ese momento era muy fácil, porque yo en el año 53 puedo describir una finca con Juan, Pedro, Miguel como colindantes, y 60 años más tarde puedo describirla con Manolo, Pedro o Ángel, y con ese sistema ya puedo confundir al registrador y proceder a la inscripción. En cambio, si yo tengo dibujada la finca en un sitio del territorio y todo lo que entre se intenta dibujar en ese mismo sitio del territorio, se hace un sistema infalible para evitar dobles inmatriculaciones. Es una auténtica maldición para los registradores de la propiedad de España el tema de los excesos de cabida.
Los excesos de cabida es la determinación de la verdadera superficie que tiene una finca. Una superficie que en el registro de la propiedad casi siempre es irreal. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante muchos años en el sistema fiscal español se pagaba en función de los metros cuadrados que la gente tenía en propiedad. Y lógicamente yo declaro mucho menos metros cuadrados de los que tengo para pagar menos impuestos. Pero claro, en el año 85, cuando entramos en la Unión Europea, resulta que las subvenciones de la Unión Europea se dan en función de los metros cuadrados que tiene la gente de propiedad. Por lo tanto, yo declaro mucho más metros cuadrados de los que tengo para obtener más subvenciones. Y por lo tanto, no es extraño ver en las escrituras públicas que se otorgan en este país descripciones como las de fincas de 1.000 metros cuadrados según el registro, aunque según el catastro 1.500 y según reciente medición 1.700. El registrador simplemente levanta las manos y dice: a mí que me registren, no tengo ni idea ni de cómo ni de cuánto puede llegar a medir esta finca. Entonces, en el año 96-98, a través de una serie de compañeros, Jorge Requejo, fallecido hace poco tiempo, fue el pionero de toda esta técnica, decidimos dibujar sobre el territorio las fincas registrales. Y a partir de ese momento empezó una confusión que hoy en día todavía continúa. Nosotros no hacemos catastro. Nosotros simplemente intentamos ver si lo que está inscrito en el registro de la propiedad es correcto o no es correcto. Mire usted, don Óscar, esta finca es un chalet unifamiliar que linda al norte por una calle, al sur por otra calle, al este por otra calle y al oeste por otra calle. Y dice que en la escritura que mide 500 metros cuadrados cuando en la realidad mide 3.000 metros cuadrados. Pero, hombre, vamos a ver, primero, ¿cómo sabemos que este chalet es el de la escritura? Hombre, por las 4 calles, no hay ningún tipo de problema. Además es que es de mi primo y lo sé yo perfectamente. Digo, ya, pero ese chalet se va a quedar en color rojo. ¿Por qué? Porque la descripción que aparece en la escritura y que se va a inscribir en el registro es una descripción con una superficie contraria a la que aparece en la realidad geográfica representada. Y empezamos a dibujar polígonos sobre el territorio de color amarillo que coincidían con la realidad inscrita y de color rojo que no coincidían con la realidad inscrita. Una serie de polígonos que lo único que pretendían era hacer ver al registrador cuándo estaban bien descritos los inmuebles y cuándo estaban mal descritos los inmuebles en el registro de la propiedad. Y no era extraño comprobar cómo teníamos fincas en medio de la carretera, y no era extraño comprobar cómo había fincas que ahora eran otra serie de configuración física o aparente, y no era extraño comprobar una serie de circunstancias que hasta entonces era imposible que para los registradores pudieran ser comprobadas. Se dice, bueno, son casos patológicos muy extraños. No, es lo habitual. Cuando alguien declara la obra nueva de un edificio, lo normal es que el edificio no exista. Precisamente se declara en una escritura la descripción de ese edificio para conseguir financiación hipotecaria con la que construir ese edificio. Yo antes de ser registrador trabajaba en un banco y tenía la costumbre de ir en ese banco de ver los inmuebles que estaban ejecutándose hipotecariamente por impago de deudas. Y era muy curioso porque yo iba por el campo y me decía el jefe de zona, ¿ve ese monte de pelado que tiene esos árboles? Digo, sí, un hotel de 5 estrellas. ¿Y dónde está el hotel? No, el hotel no se ha construido, pero el hotel está descrito y está dado el crédito que no han pagado y por eso estamos ejecutando el monte. Decía, no, el monte no lo estás ejecutando el hotel. Y aquel hombre decía, bueno, pues si estoy ejecutando el hotel, dígame usted dónde está el hotel, porque yo no lo veo. La realidad jurídica registrada puede ser una realidad jurídica diferente de la realidad física, la realidad catastral, la realidad urbanística o la realidad ambiental. Y nosotros lo único que reivindicamos es una capa de información que nos permita hablar el mismo lenguaje que permite el resto de los interlocutores que trabajan sobre el territorio. Cuando empezamos a trabajar de esta manera, hubo un compañero que tuvo la feliz idea de mandarnos a un curso de topografía en la Universidad Autónoma de Madrid con el catedrático Javier Espiago a unos 20 registradores. Ese curso tuvo 2 cosas muy malas para mí. La primera, que no entendía absolutamente nada y a la primera semana me marché. Y la segunda, que conocía gente de su preparación y su formación y les dije, tú te vienes conmigo a Canarias a trabajar, a hacer mapas de estos porque yo no tengo ni idea de cómo se hacen y es importante que aparezca alguien que entienda esto a la hora de representar la finca sobre el territorio. Y empezó una función dentro de los registros de la propiedad de técnicos. Cuidado, no eran topógrafos, la mayoría sí lo son, pero hay geógrafos, hay ingenieros agrónomos, hay forestales, hay de todo tipo de técnicos, que es gente a la que yo puedo enseñar conceptos jurídicos, pero desde luego no le puedo enseñar conceptos topográficos a la hora de dibujar cosas sobre el territorio. Y ellos tienen los conocimientos gráficos suficientes como para realizar esa función.
Yo calculo que ahora mismo los registros de la propiedad de España, entre unas y otro tipo de profesiones relacionadas con el territorio, técnicas, debe haber unas 300 a 400 personas trabajando más o menos. Es gente que ha hecho una labor importantísima. Estamos hablando de, yo no sé, habrá 10, 15 millones de fincas identificadas y que realmente necesitan de la tarea de toda esta gente. Sin ellos no hubiera sido posible ese tipo de circunstancia. Llega el momento en que tenemos identificadas todas estas fincas sobre el territorio y se produce una circunstancia que para mí resultó bastante curiosa. Los señores de un gobierno autónomo, el gobierno de Canarias, un día me vienen a ver y dicen: mire usted, don Óscar, hemos visto que en Canarias ustedes han dibujado muchas fincas sobre el territorio, es decir, muchos dominios, y que hay muchos, pero muchos que están rojos. Digo, pero muchos. Entonces tenemos que crear pues nosotros lo que pretendemos es que la propiedad, es que usted informe de la misma manera de que esos del polígono son rojos, que informe del dominio, que informe también de las construcciones, de los aspectos urbanísticos, ambientales y que se producen sobre la finca. Y dije, mire, no, yo doy fe de lo que está inscrito en el registro, no de lo que no está inscrito en el registro. Ya, pero mire, lo que no hay derecho es que haya una persona que quiera comprarse una casa y tenga que ir al registro a ver las cargas, tenga que ir al ayuntamiento a ver los aspectos urbanísticos, tenga que ir a Hacienda a ver cuánto se debe, tenga que ir a Costas, tenga que ir a Montes. Vamos, que cualquier persona que quiera comprarse un inmueble tiene que acudir a unos 12 sitios diferentes para conocer realmente su contenido. Y todo eso debe estar centrado en un solo sitio. A mí se me ponían los pelos de punta. Yo digo, mire usted, usted no necesita un registro de la propiedad, usted lo que necesita es una máquina muy gorda, que coja la base de datos de todo el mundo y los dé ordenados. No, pero es que nosotros necesitamos que alguien se responsabilice de eso, y ya estamos con la responsabilidad. Mire usted, que yo me responsabilizo de lo que me puedo responsabilizar, no de otras cosas. Y me dicen, ya, pero mire, nos está entendiendo mal. Si nosotros no queremos decir que usted es fe del urbanismo, que para eso está el ayuntamiento. Pero si el ayuntamiento manifiesta una cosa, creemos que usted debe decir lo que el ayuntamiento dice que pasa en el mismo sitio en el que dice usted que hay un dominio. Nace una técnica que es la de la información asociada. Esa técnica de la información asociada permite al registro de la propiedad dar información asociada al dominio de cada uno de los propietarios. Y de tal manera que se puede expedir el planeamiento urbanístico, la disciplina urbanística y otra serie de circunstancias que se hayan ligadas al territorio aunque no se encuentren inscritas en el registro de la propiedad. Ese segundo paso dio lugar a un tercer paso en las funciones gráficas del registro de la propiedad, y son los mercados territoriales. Vamos a ver, les voy a poner un ejemplo. Hay un proyecto que ganó un premio en Zaragoza de los registradores, que es el proyecto Mertra, que es un mercado de agua de uso doméstico. Yo soy la compañía de aguas y ustedes son consumidores, y hacemos un contrato. Y ese contrato significa que ustedes pagan 100 euros por consumir 100 litros de agua. Y llega a final de mes y hay un señor que ha consumido 110 litros de agua. Ese señor paga 2 euros por cada litro de agua que ha consumido de más, mientras que hay otro señor que ha consumido 90 litros de agua. Y el contrato dice que ha de recibir 1 euro por cada litro de menos que haya consumido. Claro, si uno me paga a mí 2 euros de más y el otro yo le tengo que pagar 1 euro por lo que haya ahorrado, ¿por qué entre ellos no se cambian esos litros a 1,5 euros? Porque el uno pagará medio euro menos y el otro ganará medio euro más. En el registro de la propiedad donde yo servía había una base gráfica con todas las fincas del pueblo llenos de puntos rojos y de puntos verdes. Puntos rojos era gente que tenía que comprar agua y puntos verdes gente que tenía que vender agua. A través del DNI electrónico se hacían las transacciones y aquello salía estupendamente porque eran transacciones que participaban de negocios medioambientales. Eso luego traspasó la frontera para ir a otra serie de mercados, como pueden ser el forestal, el de paisajes, el de tal, pero ahí me faltan topógrafos. Es decir, casi todos los mercados territoriales y emergentes que se van produciendo y que vienen a salir necesitan mediciones, necesitan descripciones, necesitan representaciones geográficas de una serie de aspectos sobre los cuales ustedes todavía no han empezado a trabajar. Por eso siempre que tengo ocasión de hablar con ustedes siempre les digo lo mismo, investiguen en esa línea porque su futuro profesional puede estar por ahí. Miren, puede que, y ahora hablaremos en el tiempo, no sé yo, sobre catastro, la reforma y todas estas cosas, pero me interesa mucho enviarles este mensaje a ustedes. Y créanme, lo hago con todo el cariño del mundo, porque son muchos años hablando con gente de su oficio y me quedan francamente bien. Su futuro no está en el catastro, su futuro no está en el registro de la propiedad, que también, es decir, el catastro y el registro de la propiedad y las notarías necesitarán gente de su formación para hacer una serie de trabajo. Ustedes tienen un futuro que yo creo que es independiente.
y que pasa por representar el territorio de manera diferente a como ha venido siendo hasta ahora. Es decir, no se trata de que ustedes cojan la estación y se pongan a medir de aquí a allí donde les diga el propietario, que también tienen que hacerlo, sino que hay una serie de valores inmobiliarios que necesitan una representación de la cual ahora mismo no se da fe y que ustedes tienen que ponerse a hacer ese tipo de circunstancias. Hay un compañero de ustedes, Tony Escudero, como no está, yo creo que lo puedo decir en voz alta, que le hice con él un proyecto muy, muy curioso. Le dije, mira, Tony, cógete una acera de una ciudad, por ejemplo, donde yo soy registrado ahora mismo en Lloret de Mar, y cógete 200 metros y mira cuántos elementos de interés comercial pueden existir en esos 200 metros. ¿A qué te refieres con elementos de interés comercial? Escaparates, alcantarillas, señales de tráfico, buzones, papeleras, en fin, todo lo que se te ocurra que puede ser objeto de transacción. Bueno, salió en ese tramo tan pequeño 766 elementos. Además hizo una representación magnífica con un 3D precioso que me dijo que no lo enseñase a nadie porque no sé qué razón extraña y que por ahí lo tengo guardado. Bueno, esos 766 elementos tienen que ponerse en circulación inmediatamente. ¿Ustedes se imaginan cuando a una persona o una empresa, por ejemplo, una empresa que tiene que pasar cables por debajo de la acera, le dices que pague un canon en el ayuntamiento? Bueno, pues se pone como una pantera. Pero si en vez de decirle que pague un canon le dices, espérese usted, es que usted tiene un tubo por el que puede vender la posibilidad de pasar no solamente sus cables, sino los cables de todos los demás. Y puede arrendarlo, y puede hipotecarlo, y puede cederlo, y puede explotarlo. Entonces se paga encantado ese tipo de cánones y al respecto. Por eso su función yo creo que es la de representar nuevos valores territoriales que hasta ahora parecen desapercibidos y que tienen una importancia económica enorme y muy, muy importante. Me quedan 5 minutos. Voy a intentar hacer referencia a la coordinación con Catastro y al tema de la reforma porque, bueno, creo que toca en este caso referirnos a ello y tal y cual. Miren ustedes, las relaciones con Catastro. Catastro y registros son para mí dos caras de una misma moneda. Y una moneda que tiene dos caras y una moneda que tiene dos cruces es más falsa que una moneda de madera. Si no respetamos las características de cada uno de esos dos aspectos, simplemente estamos falseando la realidad. Yo he tenido ocasión, porque además me gusta y bueno, pues he tenido ocasión de ver muchos catastros en muchos países, sobre todo países iberoamericanos, pero también algún europeo y algunos sajón también lo he podido ver. De todos, el mejor, con mucha diferencia, y espero que lo entiendan no como un acto de chauvinismo, sino como una creencia real, es el que he visto en mi país. El catastro español es una magnífica composición de datos que son accesibles completamente y que de verdad creo que todos debemos de sentirnos orgullosos de su existencia. Existe una leyenda negra en torno al catastro español que obedece a tiempos pasados que permite meterse con el catastro por lo que sea y para lo que sea, porque está bien visto. Todos de vez en cuando nos cansamos o nos enfadamos nos metemos con catastro, porque es con lo que hay que meterse. El catastro tiene una leyenda negra que es una institución que quiere chupar los datos de todas las instituciones para dar un único dato que es el suyo. Yo creo que aquello se demostró que se vino abajo completamente, si es que en un momento existió, cuando se crean las IDES en España, donde todo el mundo pinta sus cosas y no importa lo que pinte, sino que tenga un significado y una contribución, que es lo importante, y sobre todo con la Oficina Virtual del Catastro, que es uno de los mayores logros tecnológicos y un tirón de enganche que ha servido para todos nosotros. Miren, creo que la palabra coordinación es la que encierra todo el problema de la relación con el catastro y el registro de la propiedad. Coordinación no es coincidencia. Coordinación es simplemente saber cada una de las instituciones cómo se encuentra el estado de inscripción y el estado de titularidad de la otra institución. Es que no se entiende que haya dos representaciones sobre el mismo territorio, no, 200. Si cada una significa una cosa diferente y cada una aporta un significado distinto, eso debe de ser así. Y si solamente hay una representación para que solamente haya un significado, pues caemos en lo de la biodiversidad y todo ese tipo de cosas. El sistema ecológico se rompe completamente. Lo que hace falta es que si tenemos la tecnología suficiente como para que se pueda enriquecer la información, emplear esa tecnología para conseguir verdadera coordinación, es decir, verdadero conocimiento del dato del otro para emplearlo en provecho propio de tu propia función. Es que el registro del catastro debe tener la titularidad registral y el registro la descripción catastral. Y yo creo que eso es un gravísimo error. El catastro debe tener su titularidad, que si coincide con la del registro es estupendo, pero si no coincide mejor,
Porque el catastro tiene que cobrar impuestos a quien los vaya a pagar, no a quien aparezca como titular registrado hace 70 años cuando eso no se ha renovado en el movimiento correspondiente. Y el registro de la propiedad tiene que tener su propia descripción y su propia representación gráfica, sabiendo que no es catastro, sabiendo que catastro tiene una representación con un significado diferente y tendiendo de manera natural a converger con las descripciones correspondientes. Pero si esa descripción no es igual que la catastral, debe de representarse como una descripción distinta con la finalidad de que se pongan los medios necesarios para que acabe siendo la misma. Pero no se pueden ignorar esas representaciones, esas realidades. ¿Cómo se hace el tema de coordinarse con catastro? Para mí es sumamente sencillo. Y es uno de los grandes defectos que yo veo en la reforma de la ley hipotecaria. No se puede coordinar una representación alfanumérica con una representación geográfica o gráfica. El catastro habla un lenguaje de líneas y el registro habla un lenguaje literario. Si yo quiero entenderme con catastro y quiero saber si la finca se describe igual que la parcela, yo tengo que permitir que la finca se represente gráficamente para comparar su gráfica con la gráfica catastral y llegar a conclusiones y a decisiones que produzcan ese tipo de circunstancias. Ya para terminar, la reforma no me gusta, la reforma no nos gusta a los registradores, y dicho eso, en el momento en que salga la reforma nos pondremos al frente de la manifestación para intentar defenderla y sacarla adelante. Tiene tres cosas que yo creo que la salvan por encima de cualesquiera otras. Tiene muchos defectos, no tengo tiempo para meterme en eso, pero como le diera caña, nos ponemos que aquí 1 hora y media peleándole a la reforma. Pero tiene tres beneficios por encima de cualesquiera otros. Primero, las descripciones que aparecen, que llegan al registro de la propiedad, son descripciones que hace el propietario de la finca. No son descripciones que hace el catastro, no son descripciones que se manifiestan por ante el notario simplemente o que el registrador califica. Son descripciones que cualquier propietario tiene que aceptar como la propia descripción de su dominio. Y si él no la acepta, eso nunca será una descripción que se inscriba en el registro de la propiedad. En segundo lugar, esas descripciones tienen que ser calificadas siempre por el registrador. Mire usted, don Óscar, es que esta finca de las 4 calles que dice el oficial que son 500 metros en la escritura, pero que en la realidad son 3.000, hombre, si son 3.000 vamos a ponerle 3.000 metros. No. Si el propietario no dice que son 3.000, no se inscribe o no se pone 3.000 metros. Por muy claro que esté, que la circunstancia es otra distinta. Y eso es lo que el registrador tiene que garantizar por encima de cualquier otra circunstancia. Que la voluntad sea concorde con la realidad manifestada por órganos oficiales que se permiten para ello. Y en tercer lugar, las descripciones catastrales, una vez se inscriben en el registro de la propiedad, se convierten en descripciones registrales. Y el registro y el catastro tienen una serie de diferencias, 9 en total, que hacen absolutamente imposible que podamos decir que haya inscripciones catastrales inscritas en el registro de la propiedad. Hay inscripciones registrales de descripciones registrales que tienen un origen de calificación catastral. Esas tres reglas yo creo que se establecen claramente en la reforma y a los registradores nos valen para intentar trabajar como las cucarachas en el día a día para intentar reformarlos y ser como mariposas todos. Muchas gracias.